Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está el que está a su lado? Si lo ve bendecido, pasado de bendecido. Am, ¿Alguien de aquí, la visión de este año, toda la serie de enseñanzas y predicaciones que nuestro pastor nos ha dado, alguien de aquí le ha retado? Soy el único. A ver, acuérdenme, ¿cuál es la visión de este año? Viviendo en el temor de Dios. Y tan solo la prédica hace 8 días que nuestro pastor nos daba me confrontaba demasiado. Y después, si usted tuvo la oportunidad de venir el miércoles o vio la transmisión, también el Señor habló y es como, hey, no se trata de ti, tú no vives aquí, tú no eres el dueño de tu vida, el Señor es el que es el dueño de nuestra vida y el Señor es quien nos da la identidad de ser hijos de su reino, ¿cierto? Pero a veces no vivimos como tal, ¿verdad? ¿A alguien le ha costado? Ok, gracias por ser sinceros. Y hace 8 días el pastor terminaba con un texto que hoy quiero con esto empezar. Si usted acostumbra a tomar notas, ahí lo tendrá. Si no, va a aparecer en pantalla. Y este es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Y el pastor terminaba con este versículo que creo que fue ahí donde nos confrontó a muchos de nosotros. Y a partir de este versículo es donde quiero hoy hablar y que el Señor hable en nuestras vidas. Dice: estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, ¿recuerdan qué es lo que estamos esperando? Los cielos nuevos, la tierra nueva. Pero dice: asegúrense de que su vida esté libre de pecado. O sea, este es el punto donde hoy vamos a ahondar, donde el Espíritu Santo, primero Dios, toque nuestros corazones y nos ayude a asegurarnos de estar libres de pecado. Creo que si hay alguien que pudiera dar un consejo respecto a cómo liberarse del pecado, a cómo lidiar con el pecado, una de estas personas sería David. Y las últimas oportunidades que he tenido de estar aquí, he estado hablando mucho acerca de él, porque he estado aprendiendo mucho de la vida de este hombre. Y hoy quiero que iniciemos un versículo leyendo que está en Segunda de Crónicas. Pero te pongo en contexto que estas son palabras de David en sus últimos días, es decir, ya está a punto de morir y ya está a punto de dejarle el reino a su hijo Salomón. Y David considera importante darle un consejo a su hijo. Y creo que todos aquí, cuando amamos a alguien y sabemos que se va a enfrentar a una situación difícil, queremos aconsejarlo, ayudarlo lo más que podamos, ¿cierto? Y en este caso David le quiere dar un consejo. Y vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este consejo que David le da a Salomón, yo lo puedo dividir en 3 partes. Y la primera de ellas, la primera parte de este consejo, David le dice a su hijo: hijo, reconoce al Dios de tu padre. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce como: hijo, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Es decir, la primera cosa que David necesita decirle a su hijo no es cómo derrotar gigantes, no es cómo aprender a escapar si te quieren matar. El primer consejo que David le da a su hijo es: aprende a conocer íntimamente a Dios, como yo lo he hecho. Y de esto podíamos compartir en una ocasión que teníamos la oportunidad con los papás de jóvenes y adolescentes. Pero hoy quiero enfocarme a la siguiente parte que dice: y sírvelo de todo corazón
Y en la versión 60 lo pone de esta forma: y sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto. David entendió que el éxito de su caminar con Dios mucho había tenido que ver porque él había tenido un corazón perfecto con Dios. Y esto necesitaba decírselo a su hijo. Pero pareciera ser que suena muy como que se está echando muchas flores David, ¿no? Pero Dios mismo reconoce que David había vivido con un corazón perfecto. Miren, Primera de Reyes 9:4 nos explica esto, que Dios mismo confirma lo que David acababa de decir. Y Dios, hablando con Salomón, le dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Esto es Dios diciéndole a Salomón: mira, tu padre fue íntegro conmigo, que este es un significado de un corazón perfecto. Pero quiero que tratemos de tener más claridad sobre lo que significa tener un corazón perfecto. Primera de Reyes 9:4, el mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy. Dice: ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre. ¿Y cómo dice que se comportaba? Con un corazón intachable. ¿Qué es un corazón intachable? Que no tiene fallas. Pero aquí llega un momento donde digo: espera tantito. Porque al menos de las cosas que hemos podido estudiar las veces pasadas, hemos estado de acuerdo en que David fue un gran guerrero, fue un gran compositor, pero de tener un corazón intachable no lo creo, porque se equivocó mucho y falló mucho. Pero entonces, ¿por qué Dios lo llama que David tenía un corazón intachable? ¿Por qué Dios dice que David tenía un corazón íntegro y perfecto? El mismo versículo, versión NBV, dice: y si tú vives en honestidad y verdad como tu padre David. Esto ya nos empieza a aclarar un poco más lo que significa corazón perfecto. Corazón perfecto tiene que ver con honestidad. ¿Qué es algo honesto? Alguien que no tiene miedo de expresar la verdad, alguien que no guarda nada, alguien que no oculta nada. Por lo tanto, quisiera fortalecer más lo que quiero decirte. En el original de la palabra perfecto, la palabra shalem, una de las significados que tiene y que hoy me llamó la atención es que perfecto significa completo, algo completo. Entonces, resumiendo lo que hasta aquí hemos visto, un corazón perfecto es un corazón íntegro, es un corazón que es honesto, es un corazón que es completo. Por lo tanto, un corazón completo no significa que es alguien que no peca. Un corazón completo no significa que es alguien que le sirve a Dios con todo lo que tiene, le da lo mejor y hace muchas cosas por Dios. Eso no es un corazón completo. ¿Qué es un corazón completo? Es un corazón que peca, pero que reconoce cuando peca. Es decir, lo acepta, es honesto y dice: sí, yo pequé. Y la siguiente cosa, lo confiesa, viene con Dios y dice: Padre, he pecado. Y la tercera cosa, lo abandona, arregla ese pecado. Y esto es el claro ejemplo de la vida de David. Alguien que reconocía que pecaba, confesaba su pecado y abandonaba el pecado. Por eso David era un hombre con un corazón completo. Un corazón completo, iglesia, entonces, con lo que hemos visto, es alguien que no esconde y que no reserva pecado delante de Dios. Y por lo tanto, un corazón incompleto sí esconde, sí reserva y sí alberga pecado por decisión propia en su vida. No estoy hablando de aquellos que a lo mejor de una u otra forma no están seguros si lo que están haciendo es pecado, no. Eso es otro tema de otra enseñanza.
sino de aquellos que saben que es un pecado, que ofende a Dios, que no es la voluntad de Dios para tu vida, pero sigue en tu vida. Lo sigues reservando de Dios. El mensaje que hoy te estoy compartiendo se llama corazones incompletos. Y espero que el Espíritu Santo hable a nuestra vida acerca de qué clase de corazón le estamos entregando. En esto que vamos hasta aquí, Dios nos enseña que el problema del pecado, ¿sabes? No es que lo cometas, por así decirlo, y espero no se escuche raro. No es que falles, porque todos vamos a fallar. El problema del pecado es que lo guardes, lo ocultes, ahí lo sigas practicando y no vengas a confesarlo, a reconocerlo y a arreglarlo delante de Dios. Ese es el problema del pecado. Por lo tanto, iglesia, debemos entregar corazones completos al que pagó un alto al que pagó un alto precio por nosotros. Entregar un corazón perfecto es entregar un corazón sin reservas, aún con las fallas y el pecado que has cometido. Porque si no entregas y confiesas ese pecado, estás entregando un corazón incompleto. Y lo que Dios pagó en la cruz fue un alto precio como para que le estemos dando parte de nuestro corazón. ¿Me voy a entender? Los corazones completos son aquellos que no están dispuestos a seguir albergando pecado. Son aquellos que inmediatamente quieren arreglar la situación con Dios, ponerse a cuentas con Dios. Son aquellos que quieren deshacerse del pecado completamente de su vida. Hasta aquí, ¿qué tan completo es tu corazón? ¿Estás buscando? Tú deseas, no quiero el pecado en mi vida. O tal vez el mensaje de hoy va a confrontarte en que tú no has hecho nada hace mucho por arreglar ese pecado que Dios te está pidiendo. Este consejo es muy importante porque David sabía que más allá de saber ser un buen rey, más allá de saber pelear guerras, lo que iba a mantener a su hijo Salomón era tener un corazón completo delante de Dios. Pero tristemente, iglesia, Salomón no siguió este consejo. Salomón no escuchó a su padre. Salomón no fue capaz de presentar un corazón completo ante Dios. Él siguió albergando pecado en su vida. Y sabes, lo que aprendo de la vida de Salomón es que a veces tú y yo queremos seguir teniendo pecado. ¿Por qué? Porque lo justificamos. Y hoy quiero enseñarte 3 cosas en cómo justificamos pecado, y eso nos hace entregar un corazón incompleto delante de Dios. Segunda de Crónicas 8, del 7 al 9. Antes de leer, te quiero explicar. En Deuteronomio 7, muchos años antes de que Israel tuviera la tierra y fuera una nación, Dios les había dicho que cuando entraran a la tierra tenían que destruir a 7 naciones por completo. Era algo muy radical. Pero Dios les dice, tienen que destruirlo y no quiero que hagan alianzas con ellos, no quiero que se casen con ellos, no quiero que tengan nada que ver con ellos. Y en este pasaje vamos a leer que cuando Salomón estaba construyendo el templo, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, estos eran los pueblos de los que te hablo, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Es decir, desde que Josué entró a la tierra prometida y él murió, pero los que quedaron, en lugar de sacar a todas estas naciones, ¿sabes qué empezaron a hacer? Les dijeron, ok, te voy a dar chance que te quedes, pero me vas a tener que pagar un tributo por estar aquí. Y esto no era lo que Dios les había pedido. Y hasta ese día Salomón decidió no cumplir con la ordenanza de Dios. ¿Y cómo justificaba su pecado? Es decir, pues mira, necesitamos manos para construir. Pues yo creo que les vamos a dar chance que se queden, pero ellos van a tener que pagar con mano de obra. ¿Y eso suena a un buen plan? Yo creo que sí. Pero lo que yo aprendo de aquí es que
tú y yo justificamos la presencia del pecado en nuestra vida porque empezamos a ver el tributo que el pecado nos puede dar. Porque definitivamente pecar siempre nos va a gustar. O alguien de aquí dice, no, yo odio pecar. El pecado, la Biblia nos explica que es atractivo, que es dulce, pero no es la voluntad de Dios. Vemos lo que el pecado nos puede dar y decidimos no quitarlo de nuestra vida porque vemos, bueno, pues creo que yo puedo seguir mintiendo y llevando una vida doble porque lo bueno que esto me va a traer es que mi familia no se destruya. Creo que yo puedo seguir mintiendo. Creo que yo puedo seguir viendo cosas que no son. Creo que yo puedo seguir hablando maldiciones. Creo que yo puedo seguir. ¿Por qué? Porque me trae algo bueno. E incluso desde el punto más básico, porque si pecar no trajera cosas buenas, definitivamente sería fácil dejar de hacerlo. Creo que lo pienso así. Pero el pecado tiene un tributo que nosotros pensamos, esto me va a ayudar para. Tristemente creo que incluso hay decisiones que a veces personas toman por una buena causa y esto va en contra de lo que vemos o hemos escuchado en filosofías como el fin justifica los medios porque va a tener un fin bueno. Y hoy lo que el Señor quiere confrontar en nuestros corazones es no se trata de que obtengas algo bueno y eso automáticamente hace que tu pecado como que pase por alto. No, es pecado. La siguiente cosa que veo en cómo Salomón justificó la presencia de pecado en su vida está en 2 de Crónicas 1:14 y después vamos a pasar al versículo 16 y 17. Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Hasta aquí nos vamos a pasar al 16. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Ellos importaban un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo de 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. ¿Qué pasa aquí? Deuteronomio 17, Dios establece que los reyes de su pueblo les pide 3 cosas que no tenían que hacer. Que por cierto, Salomón no hizo las 3. Pero de la que quiero hablarte aquí es esta tercera, donde Dios les pide a los reyes de Israel que no hagan que su gente vaya a Egipto para hacerse de caballos y carros. Es una orden muy específica de Dios. Eso tenía una razón. ¿Por qué? Porque tener un ejército grande implicaba confiar en que si alguien te iba a conquistar, pues tú tenías con qué defenderte. Y Dios no quería eso. Dios quería que su pueblo confiara en él. Pero aquí estamos viendo que Salomón sí fue a Egipto, fue a comprar muchos caballos, pero Salomón tenía una razón aparentemente y era, pues yo no estoy pecando porque yo solo los estoy importando para venderlos a otros reyes. Es decir, lo que estoy haciendo pues no es pecado. ¿Por qué? Porque solo soy un importador. Y tú y yo a veces hacemos que el pecado permanezca en nuestra vida porque empezamos a pensar, bueno, lo que estoy haciendo pues como que pecado no es. No está tan claro en la Biblia. Alguien más lo hace. Incluso voy a tratar de reforzar este punto con el siguiente versículo. 1 Reyes 3:1. Salomón hizo una alianza con el faraón, el rey de Egipto, casándose con su hija. Salomón la llevó a la ciudad de David mientras estaban en plena construcción del palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa aquí? Salomón decide casarse con una mujer extranjera. Y si nos ponemos muy estrictos en ver la ley, Dios no había prohibido que se casaran con mujeres extranjeras en general.
sino solamente Dios les había dicho que con las mujeres de los fereceos, los cananeos, los amorreos, de 7 naciones, con ellos no tenían que casarse. Entonces, yo creo que Salomón en su punto ha dicho, bueno, pues Egipto no está en esa lista. Y aparte, reforzando el punto anterior que les daba, hay una buena razón porque voy a tener una alianza con Egipto. Pero a veces, iglesia, las leyes que Dios nos deja en su palabra, y va a haber cosas que no están claras, que va a decir, en esto no sé si es pecado o no es pecado, pero lo que nos ayuda al estudiar la palabra es entender la esencia de las cosas que Dios pide. Por ejemplo, este pasaje donde Dios les dice que de 7 naciones no pueden casarse, explica por qué. Y les dice, porque no quiero que el corazón de mi pueblo se desvíe hacia adorar a otros dioses por causa de las mujeres extranjeras. Entonces, no solo era el hecho es que esas 7 naciones son las únicas que pueden desviar el corazón del hombre, sino la esencia del mandamiento es: cuida que las personas con las que estés, la persona con la que decidas hacer una vida, no desvíe tu corazón. Y así vamos a encontrar el principio y la esencia de mucha de la ley y el corazón de Dios. Pero en este punto, Salomón dijo, no, pues creo que no estoy pecando. Está bien, hay una buena razón. Y la tercera cosa por la que Salomón justificaba el pecado de su vida, y esta es la que quisiera incluso ser un poco más enfático, Segunda de Crónicas 8:11. Ya vimos que Salomón se había casado con la hija de Faraón. Y en este punto dice, Salomón trasladó a su esposa, la hija del Faraón, de la ciudad de David al palacio que le construyó, pues dijo, pon atención en lo que dijo Salomón, ninguna esposa mía vivirá en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el cofre del Señor son sagrados. Cuando yo leí esto dije, ¿qué? Porque a primera vista podemos decir, órale, Salomón, qué santo, qué especial. Pero yo dije, no, Salomón ahí nos refleja que él sabía que la decisión de casarse con la hija del faraón no era correcta. ¿Por qué? Porque algo que va en contra de Dios no podía estar en el lugar sagrado donde había estado la presencia de Dios. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué tú y yo albergamos pecado en nuestra vida? Porque pensamos que hay cosas que no están cruzando la línea. Es decir, pues mientras este pecado no lo cometo en domingo porque voy a la iglesia, está bien. Mientras este pecado que he llevado por años no lo cometa en mi servicio, está bien. Mientras yo siga teniendo mi tiempo de ir a la iglesia el domingo o siga teniendo ciertas cosas sagradas para Dios, está bien. Mientras lo que yo sé que está mal, pero no se junte o no se mezcle con lo que es sagrado, creo que no hay ningún problema. Salomón tomó esta decisión de decir, no, mi esposa egipcia que adora a dioses no puede estar en ese lugar sagrado. Y entonces, ¿por qué mejor no la dejas? Iglesia, todo pecado que justificamos, que argumentamos, definitivamente va a provocar corazones incompletos para Dios. Ahora, ¿sabes también por qué nos cuesta poner a cuentas nuestro pecado con Dios? Y es porque muchas veces tenemos la idea o el parámetro que nos ayuda a definir si estamos bien delante de Dios o estamos mal. Muchas veces es el cómo nos está yendo en la vida. Es decir, si me está yendo mal, entonces tal vez hay algo que Dios tiene contra mí o hay algo que necesito arreglar. Pero si me está yendo bien, ¿qué pensamos? Pues Dios está todo a dar conmigo, ¿no?
Pero quiero dejarte qué es lo que pasa en la vida de Salomón. Segunda de Crónicas 9, 22 al 28. Mira, versículo 22 dice: Salomón sobrepasó a todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Todos los reyes de la tierra querían ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban regalos cada año: objetos de plata y oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Y ahí empieza a hablar de la riqueza de Salomón. Pero ve hasta qué punto fue la riqueza de él. Versículo 27. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra, y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Cuando yo leía toda la riqueza de Salomón, me quedé, o sea, para esos tiempos era demasiada riqueza que Salomón tenía. La plata era tan común como ver piedras hoy en nuestros caminos. Díganme si eso no es bendición. Díganme si eso no es fidelidad de Dios, de que le había prometido riqueza. Pero a pesar de eso, Salomón seguía albergando pecado. Y la siguiente cosa que quiero y espero que nos ayude a estar alertas y poner en filtro nuestros corazones, segunda de Crónicas 7:1. Después de que Salomón ya había terminado el templo, llevó el arca, lo dedicó, y Salomón levantó sus manos al cielo e hizo una oración que es una oración bastante profunda. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, Salomón vio una de las cosas que pocas personas tuvieron la oportunidad, y es ver fuego del cielo caer. Ni siquiera David, sí, David sí lo vio una vez, pero en un momento diferente. Pero Salomón vio fuego caer, consumir el holocausto, como una respuesta de parte de Dios de decir: escuché tu oración, Salomón. O sea, ¿quién no quisiera que cuando oráramos Dios mandara así un fuego de que nos dijo: ya te escuché? ¿No? Porque muchas veces nos quedamos como: ay, no sé si me escuchó o no me escuchó Dios. Salomón vio el fuego, y después del fuego, ¿sabes? Vio la gloria, que una traducción lo pone como la nube. Es decir, la presencia de Dios visible y tangible. Una nube llenar el templo que acababa de ver. Y eso, iglesia, ¿tú qué harías si vieras esto? ¿Qué harías? Creo que una de las cosas que podríamos sentirnos es privilegiados, ¿cierto? Pero Salomón, a pesar de que Dios lo bendijo con riqueza, de que vio fuego de parte de Dios, de que vio la gloria de Dios, seguía pecando. No tomes lo bien que te va como un parámetro de que tu relación y tu asunto y tu corazón con Dios están bien. De que tú estás sirviendo, de que cuando sirves la gloria se mueve y Dios habla a través de ti, de que tú tienes ciertos talentos, dones, ministerios que Dios te ha dado, o de que en tu trabajo te está yendo muy bien y estás ascendiendo y te está yendo súper bien en la familia. No lo tomes como algo que Dios te está diciendo: vas con un corazón completo delante de mí, porque eso no era lo que estaba definiendo el corazón de Salomón. Te quiero dejar esto: la bendición de Dios, iglesia, no quita el pecado de nuestro corazón, y mucho menos la bendición de Dios permite el pecado de nuestro corazón. El hombre más sabio del mundo creyó que él tenía el control sobre el pecado. Qué curioso, ¿no? El hombre más sabio del mundo creyó que a él no le pasaría lo que a lo mejor años atrás escuchó sobre un rey llamado Saúl. No, a mí no me va a pasar. El rey más sabio del mundo
creyó que Dios iba a hacer una excepción con él, o estaba haciendo una excepción con él, porque él seguía reinando con riqueza, reinando con gloria, viendo a Dios moverse a pesar de su pecado. El rey más sabio del mundo creyó que su experiencia con Dios iba a ser suficiente para alejarlo del pecado. Y su padre David le dijo: ten un corazón completo. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. Hoy este mensaje nace de una carga en el corazón, de ver que hay personas que puedan creer que Dios está haciendo una excepción en sus vidas, que puedan creer que Dios está aceptando los argumentos que tienes del por qué sigues con ese pecado, que Dios dice: sí es cierto, no lo había visto desde ese punto de vista, dale, te apoyo. Sí es cierto, tú tienes razón. Iglesia, si pensamos por un momento que Dios va a darnos chance de albergar cualquier pecado, por mínimo que sea, y que eso nos hace especiales, eso es muy peligroso, porque eso es pensar que la sangre de Jesús, yo soy más importante que ella. Mis razones y mis argumentos son más importantes que el sacrificio de Jesús. Y Jesús vino a pagar por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Yo te quiero decir esto: si la bendición de Dios ha permanecido en tu vida, no es porque Dios está teniendo una excepción y eres alguien especial para Él. No. Simplemente Dios sigue permitiendo su bendición porque Él es bueno. Nadie gana el favor de Dios. Dios es bueno y hace salir su sol y hace llover sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos. ¿Qué tienes que hacer? Hoy yo quisiera que esto pueda quedar grabado en nuestro corazón. Tener un corazón completo, te lo repito, es hacer 3 cosas. Reconoce tu pecado. Ten el valor de decir: yo he pecado. Aunque eso cause vergüenza, aunque eso te pueda hacer sentir como que alguien pueda burlarse de ti, pero no, porque cuando tú reconoces el pecado, Dios no se burla de ti, Dios no te señala por lo que has fallado, sino Dios te acepta con brazos abiertos, porque Él ha visto cuán daño el pecado ha hecho en tu corazón. Y Dios desea, el pastor nos ha enseñado, Dios desea que seamos prósperos en todas las cosas. Dios desea que nuestro corazón fructifique. Pero reconoce el pecado, confiésalo y abandónalo. Y después de eso, vuelve a repetir: reconoce que has pecado, confiésalo y abandónalo. Este es el secreto que David le estaba dando a su hijo. ¿Se ayudan con el piano, por favor? Quiero ir cerrando lo que hoy estoy queriendo compartirte. Salomón me causó mucho conflicto cuando estuve estudiando sobre él, porque yo decía: Dios, ¿cómo alguien que te hace una oración bien chida y es: Dios, dame corazón entendido para guiar a tu pueblo, dame sabiduría, y que incluso a Dios le agrada que le pidió eso? Dije: ¿cómo puede ser que Salomón terminó como terminó? A medida que algunos de ustedes vayan avanzando en su caminar con Dios, se van a ir dando cuenta que van a ir adquiriendo sabiduría, porque la palabra de Dios es viva,
es eficaz. Pero sabes, no se trata de que vengas a la iglesia solo para que tengas buenos consejos de cómo vivir. No se trata de que vengas a la iglesia para que veas qué te conviene, qué no te conviene. No se trata de eso. Venir a la iglesia, estudiar la palabra, se trata de una persona. Y se trata de Jesús. 1 Corintios nos explica que Dios decidió encarnar, personificar a la sabiduría en Jesús. Es decir, Dios no quiso hacer solo una lista de buenos consejos que puedes seguir, sino Dios dijo: no, quiero que sigan a mi hijo, quiero que sigan a una persona. Porque es fácil que nos digan qué hacer, pero es más atractivo cuando vemos a alguien cómo lo hace. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, iglesia. Vino a vivir, y Él aprendió a rechazar el tributo del pecado. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando le ofrecieron riquezas y gloria, Él dijo: no. Cuando a Jesús le ofrecieron cosas buenas, materiales, Jesús dijo: no. Cuando a Jesús le ofrecieron satisfacer los deseos de su carne, Jesús dijo: no. Y yo sé, iglesia, que el pecado es difícil de quitarlo, porque a veces es tan profundo, porque pensamos que si quitamos el placer que el pecado nos da, no vamos a poder volver a experimentar esa felicidad. No vamos a poder volver a experimentar el gozo, la llenura que eso nos da. Pero Jesús nos vino a dar la alternativa de decir: sí puedes, porque yo rechacé eso para darte a ti vida en abundancia. Jesús es el hombre que se presentó una vez y dijo: hey, Salomón falló, pero he aquí a alguien mayor que Salomón. Alguien que tiene el corazón completo. Alguien que tiene para ofrecerte a ti todo lo que tú necesitas. Pero no puedes experimentar la plenitud del amor y la gloria de Dios si no renuncias al pecado que has albergado. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo veo como Dios desea hacer algo, porque si este año se trató de vivir en el temor de Dios, es porque desea corazones completos. Solo quiero terminar haciéndote algunas preguntas. Iglesia, ¿de qué te va a servir tener la bendición de Dios? ¿De qué te va a servir la presencia de Dios? ¿De qué te va a servir que Dios se mueva en tu vida, a través de tu vida? ¿De qué te va a servir si tu corazón está incompleto? Primera de Reyes 11, del 9 al 10. Y se enojó Jehová contra Salmón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Salomón vivió algo que hoy, en mi opinión, creo que David nunca. Salomón estuvo con Dios. Dios se le apareció. Y no solo una vez, 2 veces. Y la presencia de Dios, iglesia, es un privilegio. La presencia de Dios es lo que Jesús pagó para poder darnos acceso.
Pero en ese momento no cualquiera podía estar en la presencia de Dios. Y Dios se apareció a Salomón, pero Salomón tomó a poco eso. Creo que entre más Dios te va a bendecir, entre más Dios te dé, también Dios más va a demandar de ti un corazón completo. Iglesia, ¿hasta cuándo vas a seguir albergando eso en tu corazón? ¿Hasta cuándo las malas palabras? ¿Hasta cuándo fornicación? ¿Hasta cuándo estar mintiendo? ¿Hasta cuándo seguir guardando ofensa? ¿Hasta cuándo seguir con todo lo que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? ¿En verdad vale la pena? ¿Vale la pena lo que ese pecado te da? ¿Vale la pena que sacrifiques la presencia de Dios y lo que Dios tiene para ti? ¿En verdad vale la pena? Es un error pensar que no pasa nada solo porque ha pasado el tiempo y Dios no me ha castigado. Este pasaje que leímos, donde Dios se enoja con Salomón, es a finales de su reinado. Salomón reinó casi 40 años. Y lo que estuvimos estudiando fue al principio de su reinado. Yo fácil más de 30 años albergando sus pecados. Y el punto fatal de Salomón fue que él ya decidió tener muchas mujeres, decidió desviar su corazón, empezó a levantar altares hacia otros dioses. El corazón de Salomón se corrompió tan profundo. Es un error pensar de que si hasta hoy Dios no ha arreglado lo que tú estás haciendo mal, es un error pensar que entonces no va a pasar nada. Es un error pensar que Dios te está dando chance, que Dios te lo está pasando por alto. Es un error pensar eso, iglesia. Y hoy en mi corazón está a decirte: hey, no, ten cuidado, porque tarde o temprano vamos a dar cuentas. Tarde o temprano vamos a ser llamados a dar cuentas. Al final, entre los teólogos hay incertidumbre en no saber qué pasó con Salomón, no saber si reaccionó y se salvó o terminó siendo condenado. Porque después del pasaje que leímos donde Dios se enoja y Dios le dice: ¿sabes qué? Ahora voy a romper el reino, va a haber consecuencias, Salomón. La Biblia no nos da el registro de que Salomón se arrepintió, a comparación de su padre, que cuando él fue confrontado del pecado con Betsabé, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente se tiró al suelo y: Dios, por favor, ten misericordia de mí, yo he pecado. Salomón no. Pero también hay quienes dicen que Salomón se arrepintió, porque Proverbios 12, el 13 al 14 habla y dice: el fin de todo discurso es, perdón, ese es Eclesiastés, pero explica: el todo del hombre es el temor de Dios y vivir sus mandamientos. Y eso parecería ser que nos da la luz de que Salomón al final ya de sus días se arrepintió. Pero ¿qué es lo que quiero decirte con eso? No tomes las advertencias de Dios como algo que van a permanecer siempre. No quieres arreglar ese pecado, está bien, es tu decisión. No quieres confesar y dejar ese pecado, está bien, es tu decisión. Pero no creas que vas a tener tiempo de arreglarlo después. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y si Salomón, el hombre más sabio, no pudo, ¿qué te hace pensar que tú y yo vamos a poder lidiar con el pecado? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y el pastor terminaba con esto hace 8 días. Asegúrense, no se confíen,
No crean que Dios no lo toma en cuenta. No crean que Dios se le olvidó. O no creas que Dios está más ocupado arreglando a otras personas y se olvidó que tú tienes algo pendiente con Él. Asegúrense de quitar todo el pecado de su corazón. Y quiero volver a reenfatizar: no se trata de que nunca falles. No, vas a fallar, vamos a fallar, pero corazones completos vienen inmediatamente a su presencia, doblan rodillas y reconocen: Dios, he pecado. Sí, Dios, he pecado. Sí, ya basta. Basta de llamarle a lo malo bueno. Basta de querer justificar que lo hago porque es que no es así, no es tan así. Es que hay una razón buena. Dios, tú sabes, tú conoces mi corazón. Tú sabes que aunque estoy con esto, tú sabes que te amo, Dios. Deja de justificarlo. Solo di: sí, Señor, he pecado. David jamás se puso a argumentar con Dios. Él solo decía: he pecado, confieso mi pecado y lo abandono. ¿Hasta cuándo? No esperes, iglesia, porque si tú estás esperando inconscientemente, porque a veces así somos los mexicanos, esperamos hasta que el asunto esté duro para entonces hacer algo. Pero no esperes que Dios te dé una sangoloteada, porque ¿sabes qué? Tal vez nunca llegue esa sangoloteada. La advertencia de Dios hoy puede ser una palabra que escuchaste un domingo 21 de octubre 2023, que hoy a lo mejor decidiste hacer caso, no escuchar, tomarme de loco, no lo sé. Pero no podrás decir que Dios no quiso advertirte. No podrás decir que Dios no te amaba tanto, que Él hizo que todo hoy se acomodara para que estuvieras aquí y arreglaras las cosas. ¿Qué esperas? No trates de arreglar tú el pecado, confiésalo, déjalo. Señor, hoy estamos delante de ti. Y Padre, te pedimos perdón si hemos actuado neciamente, soberbiamente, si nos hemos conformado, Dios, con el placer que el pecado nos da y estamos ahí, Señor, disfrutándolo y no queremos dejarlo. Perdónanos, Padre. Espíritu Santo, hoy te pido que traigas la convicción de que estás hablando desde un corazón de amor, no de enojo, no de ira, no de condenación, sino hoy es el tiempo de venir y ponerse a cuentas. Estás buscando corazones completos que desean entregar su pecado, no reservarlo de ti. No estar estirando y aflojando, sino decirte: ya, Dios, te lo entrego, ya no lo quiero. Espíritu Santo, solamente tú puedes hacer la obra en nuestras vidas. Solamente tú puedes redarguirnos en lo más profundo. Ten misericordia de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, quiebra nuestros argumentos. Haz de nuevo un corazón de carne que se ha endurecido, Dios. Ten misericordia de nosotros. Déjanos hoy, Dios, abrazar tu gracia, tu amor. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor.
expresarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Se trata de ti. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor hoy ha hablado.